Bien, buenas. Hoy vamos a hablar de la semiología del dolor. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes en la práctica médica. Tanto personas enfermas como no enfermas han referido alguna vez en su vida este síntoma. Y también este síntoma es una señal universal de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona refiere dolor, hay que sospechar en el inicio de una enfermedad. A su vez, nosotros podemos diferenciar al dolor en diferentes tipos. Una clasificación del dolor es su clasificación fisiopatológica, en el cual engloba 4 grandes grupos: el dolor somático, el dolor visceral, el dolor neuropático y el dolor funcional o psicogénico. Vamos a ir hablando cada uno de estos. Vamos a empezar por el dolor somático, que el dolor somático es un dolor que se produce por la excitación anormal de receptores que se encuentren tanto en la superficie como receptores profundos. ¿Qué tipos de receptores conocemos nosotros? Conocemos los mecanorreceptores, que son receptores que van a sensar estímulos mecánicos; los termorreceptores, que son receptores que van a sensar estímulos de temperatura; los nociceptores polimodales, que son un tipo de receptores que sensan estímulos diversos, tanto mecánicos o de temperatura o cambios químicos; y por último, los nociceptores silenciosos, que son un tipo de receptores en el cual el impulso nervioso viaja mucho más lento. Todos los receptores van a transmitir el impulso nervioso hasta el sistema nervioso. A su vez, los nociceptores tienen otra capacidad aparte de transmitir el impulso nervioso, y es la de liberar mediadores almacenados en la terminal nerviosa. Esta liberación de mediadores va a provocar una amplificación de la señal del impulso nervioso. Y esto va a ser la base de la hiperalgesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el umbral de dolor del paciente va a disminuir y va a aumentar la percepción del dolor. Datos importantes sobre el dolor somático es que es un dolor localizado, que es punzante y que se puede llegar a irradiar siguiendo los trayectos nerviosos. El segundo tipo de dolor que vamos a hablar es el dolor visceral, que es un dolor que se produce por la excitación anormal de nociceptores viscerales. ¿Qué estímulos van a provocar la excitación de estos receptores? Uno de ellos puede ser la distensión de órgano hueco, otro puede ser la isquemia del órgano, y otro estímulo puede ser la inflamación de ese mismo órgano. Datos importantes sobre este tipo de dolor es que es un dolor mal localizado, que es continuo y profundo, y que puede irradiarse a zonas alejadas al lugar donde se originó. Bien, ya hablamos de los dos principales tipos de dolores, que es el dolor somático y el dolor visceral. Vamos a hablar sobre sus diferencias para poder diferenciarlo. El dolor somático viaja a través de fibras mielínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el impulso viaja mucho más rápido. Y el dolor visceral viaja por fibras amielínicas, y esto se traduce a un impulso nervioso mucho más lento. El dolor somático es agudo y puede ser punzante con comienzo y final rápido, mientras que el dolor visceral es urente, es vago y es mucho más tardío. El dolor somático siempre suele ser bien localizado, mientras que el dolor visceral es de mal localizado. ¿Cuáles son los estímulos que pueden despertar un dolor somático? Traumatismos, temperaturas extremas o procesos de inflamación. Mientras que los estímulos que despierten un dolor visceral van a ser la distensión o la isquemia o la inflamación de los órganos. Bien, otro tipo de dolor es el dolor neuropático, que se va a deber a una lesión de las vías nerviosas. Que esa lesión puede ser central, por ejemplo en el infarto talámico, o puede ser periférico en la sección de un nervio. Bien, el dolor se puede referir como originado en la piel, en el músculo o en los huesos. Y cuando se localiza en la piel, el dolor va a ser de tipo urente, cortante, punzante o transfixiante. Es importante saber que los dolores neuropáticos no van a responder a analgésicos comunes, pero sí lo van a hacer a diferentes tipos de psicofármacos. Y a su vez, el dolor neuropático puede estar acompañado de tres cosas: la alodinia, la hiperpatía
y la hiperalgesia. La alodinia es el dolor provocado por un estímulo que en condiciones habituales no genera dolor, mientras que la hiperpatía se eleva el umbral del dolor, pero una vez alcanzado desencadenan un dolor de máxima intensidad. Y por último, la hiperalgesia va a ser un descenso del umbral del dolor del paciente. Por último, tenemos que hablar del dolor funcional o el dolor psicogénico. ¿Cuáles son las características de este tipo de dolor? Es que van a carecer de un sustrato estructural evidente y no va a haber una causa demostrable que genere el dolor. Es importante creerle al paciente que está sufriendo porque este síntoma le genera un malestar al paciente. Y el diagnóstico de dolor psicogénico es un diagnóstico por descarte. Primero tengo que descartar todos los otros tipos de enfermedades que me generen ese dolor. Y hay que diferenciar al dolor funcional de los grandes simuladores. Los simuladores son personas que simulan dolor y lo simulan para un fin, que ese fin tarde o temprano se muestra en evidencia. Bien, ya hablamos de los tipos de dolor, ahora vamos a hablar sobre la semiología del dolor. Y nuestra herramienta principal en la semiología del dolor es la anamnesis. Y para la anamnesis tenemos que recobrar muchos datos, tenemos que sacar muchos datos del paciente, y esto nos puede ayudar con una pequeña mnemotecnia que es Alicia. Alicia significa A de antigüedad, L de localización, I de irradiación o propagación, la C de carácter, la I de intensidad y la A de atenuación o agravación. Vamos a ir hablando de cada uno de esos. Vamos a empezar con la A de antigüedad. Y hay que preguntarle al paciente si el dolor es reciente, si el dolor es agudo, o si el dolor es crónico, si ya viene hace mucho tiempo con este tipo de dolor. Hay muchas veces que los dolores pueden durar hasta meses. También hay que preguntarle si el dolor es persistente o es esporádico. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que preguntarle si desde que inició el dolor siempre estuvo presente, o si cuando inició el dolor después desapareció y después volvió a aparecer y después volvió a desaparecer y así sucesivamente. Y por último hay que preguntarle si cuando apareció el dolor fue de aparición súbita, que quiere decir que fue de la nada, o que fue un dolor de aparición gradual, que fue de a poquito escalonando. Después tenemos que hablar de la L, la localización, y tenemos que preguntarle al paciente en dónde refiere el dolor. No es lo mismo un dolor torácico que un dolor abdominal, o un dolor en algunas extremidades o en la cabeza. La I de irradiación o propagación, hay que preguntarle al paciente que nos refiere de ese dolor si es un dolor circunscripto o si se llega a extender hacia alguna otra parte. Y cuando se extiende hay que preguntarle hacia qué parte se irradia ese dolor. Después tenemos que hablar sobre la C, del carácter, que es cómo es el dolor. El dolor es lacinante o en punta, quiere decir esto que el paciente lo siente como que si le están apuñalando. Si el paciente siente que le están quemando, el dolor es urente o quemante. Si siente como que se le están rompiendo, el dolor es desgarrante. Si sienten como que le están taladrando, el dolor es taladrante. Si siente una sensación, valga la redundancia, de pulsaciones, el dolor es pulsátil. Si el dolor es medio un dolor perdido, se le dice dolor sordo. O si siente como que se le estuviesen apretando, el dolor es constrictivo u opresivo. Luego hay que hablar de la intensidad, de la I. Y en la intensidad tenemos que hacer una escala del 0 al 10. Y preguntarle al paciente cuánto le duele del 0 al 10, teniendo en cuenta que el 0 es el dolor mínimo y 10 es el dolor máximo. Y el 5 es un dolor promedio. También podemos utilizar estos gráficos, estas caritas, para los pacientes pediátricos o los pacientes que no nos puedan referir con los números, en el cual podemos mostrar una carita feliz y decirle que eso se refiere al que el dolor es mínimo, una carita intermedia en el que el dolor es más o menos, y una carita triste para los dolores intensos. Después hay que hablar de la A de atenuación o agravación, y hay que preguntarles al paciente si hay algo que calme el dolor.
si hay alguna posición que lo calme, si hay algún fármaco que tomó que calmó ese dolor. Y también hay que preguntarle si hay algo que hace que aumente el dolor, si algún movimiento, si estar en reposo, si hacer ejercicios, si comer o algo va a aumentar el dolor. Bien, terminamos. Muchas gracias.